¿Puede tu mente convertirse en el lugar más peligroso donde vivir? Esta es la historia de Lumo, un pequeño ciervo de mirada inquieta que habitaba un bosque sereno, pero nunca lograba descansar. Mientras el sol brillaba y el viento apenas rozaba las hojas, Lumo ya estaba huyendo, aunque nada lo persiguiera. En su cabeza había incendios, ataques, pérdidas y finales trágicos que aún no existían. Cada ¿y sí? Lo dejaba sin aliento, como si el mañana ya lo hubiera derrotado hoy. Una noche, agotado por luchar contra futuros imaginarios, Lumo se detuvo bajo un árbol antiguo. Allí apareció Narel, un búho silencioso que veía más allá de las sombras. Con pocas palabras, le mostró una verdad incómoda. El peligro no estaba en el bosque, sino en la mente que no descansa. Quédate, tal vez esta fábula te ayude a soltar un mañana que aún no llegó, y a volver a vivir el ahora. Lumo no recordaba la última vez que había dormido profundamente. No porque el bosque fuera peligroso, ni porque los depredadores rondaran cerca, sino porque su mente nunca se detenía. Vivía en un claro donde el sol entraba con suavidad cada mañana. Los árboles eran altos y firmes. El arroyo cantaba siempre el mismo murmullo, y los pájaros repetían sus rutas sin sobresaltos. Todo parecía estar en orden. Todo, excepto Lumo. Apenas abría los ojos, su corazón ya corría más rápido que sus patas. ¿Y si hoy es el día?, pensaba. ¿Y si algo cambia? ¿Y si algo sale mal? No sabía exactamente qué, pero estaba seguro de que algo terrible estaba por ocurrir. Mientras otros animales estiraban el cuerpo con calma, Lumo repasaba escenarios. En su mente, el bosque se incendiaba. En otro pensamiento, un depredador invisible lo acechaba desde detrás de cada árbol. En otro más, el alimento se acababa, el agua se secaba, y él quedaba solo, débil, abandonado. Nada de eso estaba pasando, pero para Lumo ya había pasado 1000 veces. Caminaba con cautela exagerada. Cada crujido era una amenaza, cada sombra, una señal, cada silencio, un presagio. Si una rama caía, su cuerpo saltaba antes de que pudiera pensar. Si el viento soplaba más fuerte, su mente ya había decidido: peligro. Tranquilo, Lumo, le decía un día Sef, el conejo. Es solo el viento. Lumo asentía, pero por dentro ya estaba huyendo de un ataque que solo existía en su cabeza. Sef vivía distinto. Comía cuando tenía hambre, corría cuando quería, descansaba cuando el cuerpo se lo pedía. No se preguntaba qué pasaría mañana. Para Lumo, eso era incomprensible. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, le preguntó una vez. ¿Y si mañana todo cambia? Sef lo miró sin entender. Si cambia, lo veré mañana, respondió. Hoy solo veo esto. Y siguió saltando, ligero, como si el futuro no pesara nada. Lumo, en cambio, lo sentía como una carga constante sobre el pecho. Por las noches era peor. El bosque se llenaba de sombras alargadas, y su mente hacía el resto. Donde había troncos, veía figuras. Donde había arbustos, imaginaba ojos observándolo. Donde había silencio, escuchaba amenazas. Se acostaba agotado, pero no descansaba. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente corría sin freno. Repasaba todo lo que podría salir mal. ¿Y si mañana no despierto? ¿Y si despierto y todo es peor? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Cada pensamiento parecía lógico. Cada miedo tenía una justificación perfecta. Y cuanto más pensaba, más convencido estaba de que debía anticiparse a todo. Si me adelanto al dolor, dolerá menos, se decía. Pero el dolor no llegaba. Y aún así, él ya estaba cansado, como si hubiera sobrevivido a 1000 tragedias. Con el paso de los días, su cuerpo empezó a notarlo. Caminaba encorvado, respiraba corto, comía sin disfrutar. Sus ojos estaban siempre abiertos de más, como si temiera perderse la señal definitiva del peligro. Iría, la tortuga, lo observaba desde la orilla del arroyo. «Estás viviendo muy rápido para alguien que no se mueve», le dijo una tarde. Lumo no entendió. «Mi mente nunca se calla», respondió. «Si dejo de pensar, algo malo va a pasar». Iria sonrió con lentitud. «¿Ya pasó?». Lumo dudó. No, pero podría. Ese podría gobernaba toda su vida. Una tarde, mientras el sol caía y el bosque se teñía de naranja, Lumo sintió un cansancio distinto. No era físico, era más profundo.
como si su alma estuviera agotada de sostener futuros que nunca llegaban. Se detuvo bajo un árbol antiguo, de raíces gruesas y tronco firme. Allí, por primera vez en mucho tiempo, no huyó. No porque se sintiera seguro, sino porque ya no tenía fuerzas para correr. Respiró hondo, y al hacerlo, su mente gritó más fuerte. ¡Levántate! ¡No es seguro! ¡Algo va a pasar! Pero nada pasó. Solo el sonido del bosque, solo el presente. Lumo cerró los ojos y sintió miedo, porque si no estaba anticipando el mañana, ¿quién era él? Fue entonces cuando escuchó una voz serena desde lo alto. Te has cansado de vivir en días que aún no existen. Lumo levantó la cabeza sobresaltado. En una rama alta, casi invisible entre las hojas, estaba Narel, el búho. Sus ojos eran profundos, tranquilos, como si no tuvieran prisa por entender nada. No te acerques, dijo Lumo. No sé si eres peligroso. Narel inclinó la cabeza. Eso lo decide tu mente antes que la realidad, respondió. El silencio se volvió espeso. Lumo sintió algo extraño, curiosidad mezclada con temor. Quería huir, pero también quería escuchar. Tú no tiemblas por lo que ves, continuó Narel. Tiemblas por lo que imaginas. Lumo no respondió, porque por primera vez, alguien había dicho en voz alta lo que él nunca se animó a admitir. El búho descendió un poco más, sin apuro. Has sufrido muchas muertes, agregó. ¿Cuántas fueron reales? El corazón de Lumo latía fuerte. Yo solo quiero estar preparado, susurró. No quiero que me tome por sorpresa. Narel lo observó en silencio. Luego dijo una frase que quedó suspendida en el aire. El futuro no te está atacando, pero tu mente sí. Lumo sintió un nudo en el pecho. Algo dentro de él se resistía, y algo muy profundo empezaba a despertarse. Antes de que pudiera decir algo más, una sombra cruzó el bosque. Lumo volvió a tensarse. Su cuerpo reaccionó de inmediato. ¿Lo ves?, gritó. Sabía que algo iba a pasar. Narel no se movió. Mira bien, dijo. Lumo dudó y miró. La sombra no era lo que su mente había construido, pero antes de entenderlo por completo, el sonido volvió a repetirse, más cerca, más fuerte. Y esta vez, incluso el bosque pareció contener la respiración. Lumo dio un paso atrás. Su mente gritaba, su corazón temblaba, y la noche comenzaba a caer. La sombra volvió a moverse entre los árboles. Esta vez no fue rápida ni brusca. Fue larga, silenciosa, casi solemne. Lumo sintió cómo el miedo le subía por el pecho como una marea conocida. Su cuerpo se tensó, listo para huir. Cada músculo recordaba lo que había practicado durante años. Escapar antes de comprobar, pero Narel no se movió. El búho permanecía inmóvil sobre la rama, con los ojos abiertos y serenos, como si observar fuera suficiente. Mira sin adelantarte, dijo. Solo mira. Lumo tragó saliva. Su mente gritaba instrucciones contradictorias. Corre, quédate, corre, prepárate. El ruido volvió a escucharse, ahora más cerca. Un crujido, un roce, un soplo. El corazón de Lumo golpeaba tan fuerte que casi no podía oír nada más. ¿Y si esta vez sí es real?, susurró. ¿Y si me equivoco? Narel inclinó la cabeza. Tu error no es sentir miedo, respondió. Es vivir como si ya hubiera ocurrido. La sombra cruzó el claro y, poco a poco, tomó forma. No tenía colmillos ni garras. Era Sef, el conejo, que venía saltando despreocupado con una hoja en la boca. Lumo, saludó. ¿Por qué estás tan pálido? Lumo se quedó inmóvil. Su cuerpo temblaba, no por el peligro, sino por la revelación. Todo el terror que había sentido en los últimos segundos se había construido sobre nada. Yo pensé, balbuceó. Pensaste demasiado, intervino Narel con suavidad. Sef miró a uno y a otro, confundido, y siguió su camino. El bosque volvió a su calma habitual, como si nunca hubiera pasado nada. Pero dentro del humo, algo había cambiado. Siempre es así, murmuró. Siempre termino descubriendo que no era real. Y aún así, vuelvo a tener miedo. Narel descendió de la rama y se posó en una piedra frente a él. Sus ojos no juzgaban, no apuraban, solo estaban ahí. Porque tu mente no vive en el bosque, dijo. Vive en un mañana que aún no existe.
Lumo bajó la cabeza. Si no imagino lo peor, siento que estoy siendo irresponsable, confesó, como si relajarme fuera un error. El búho guardó silencio unos segundos. ¿Y qué te ha dado esa vigilancia constante?, preguntó al fin. Lumo pensó. Recordó noches sin dormir, días tensos, comidas sin sabor, amaneceres sin paz. Recordó el cansancio que no se iba nunca. Me ha dejado exhausto, admitió. Exacto, respondió Narel. Has peleado batallas que no ocurrieron, y aún así, saliste herido. El viento movió las hojas del árbol antiguo, la noche avanzaba lentamente, sin amenazas, el bosque no parecía apurado por nada. ¿Y si un día sí pasa algo malo?, preguntó Lumo. ¿No sería mejor estar preparado? Narel lo miró con profundidad. Cuando llegue ese día, dijo, estarás allí, pero hoy no estás aquí, estás ausente, atrapado en escenarios que te roban la vida real. Lumo sintió una incomodidad profunda. No era miedo, era algo más difícil, darse cuenta. Yo pensé que pensar me protegía, dijo, pero me está consumiendo. La mente puede ser refugio o prisión, respondió el búho. Tú la convertiste en una sala de castigo anticipado. Caminaron juntos unos pasos. Lumo notó algo curioso. Al enfocarse en el sonido de sus patas sobre la tierra, el ruido de su respiración empezó a cambiar. No era calma completa, pero sí un pequeño espacio de silencio entre pensamientos. Nunca me quedo en el ahora, admitió. El ahora me parece frágil. El ahora es lo único que no te miente, dijo Narel. El futuro, en cambio, acepta cualquier historia que le cuentes. Pasaron junto al arroyo donde Iria, la tortuga, descansaba. Te ves distinto, comentó ella. Más cansado, pero más presente. Lumo no supo qué responder. Continuaron avanzando. A medida que la noche se cerraba, nuevas sombras aparecían. Esta vez, Lumo las miró con atención. Algunas se movían, otras no. Algunas desaparecían cuando cambiaba la luz. Su mente quiso intervenir. Pero algo dentro de él empezó a cuestionar ese impulso. Mi cabeza sigue hablando, dijo. No se calla. No necesitas callarla, respondió Narel. Necesitas dejar de obedecerla ciegamente. Lumo se detuvo. ¿Y cómo se hace eso? El búho lo miró fijamente. Dándote cuenta de que no todo pensamiento es una verdad, dijo. Algunos son solo ruido con forma de advertencia. Lumo sintió una mezcla de alivio y temor. Si no seguía cada pensamiento, ¿qué quedaba de él? Tengo miedo de soltar, confesó. Si dejo de anticipar, siento que pierdo el control. Narel se acercó un poco más. Nunca tuviste control, dijo con firmeza. Solo tenías la ilusión de control a través del miedo. El silencio cayó pesado. En ese instante, un sonido más fuerte que los anteriores resonó desde lo profundo del bosque. No fue una sombra pequeña. Fue un ruido grave, desconocido, que hizo vibrar el suelo. Lumo sintió cómo el pánico regresaba con fuerza. Esto no es imaginación, dijo. Esto es real. Narel no respondió de inmediato. Observó la oscuridad con atención. Tal vez lo sea, dijo finalmente. Tal vez no. Lumo sintió el viejo impulso dominarlo. Huir, anticipar, imaginar el peor final. Pero esta vez había algo distinto. Una pregunta nueva se abrió paso en su mente. ¿Y si esta vez no corro? ¿Y si espero un instante más? El ruido volvió a escucharse, más cerca. Lumo respiró hondo. El bosque parecía observarlo. El presente le ofrecía una elección que nunca antes había considerado. Su mente gritaba futuros, su cuerpo pedía huida, pero algo, muy pequeño, comenzaba a sostenerlo en el ahora. Narel habló en voz baja. Hay miedos que se disuelven al mirarlos, y otros que exigen presencia. Lumo dio un paso adelante. La oscuridad se movió otra vez, y justo cuando estaba a punto de descubrir si ese miedo era real o solo otro invento de su mente, el bosque quedó en silencio absoluto. El silencio del bosque no era vacío. Era profundo. Lumo permanecía quieto, con el corazón latiendo con fuerza, pero sin correr. Por primera vez, no estaba adelantándose al desenlace, no estaba construyendo finales, estaba allí, presente. Respirando. El ruido volvió a escucharse, más claro ahora. Un crujido firme, pasos lentos, pesados. La mente del Lumo intentó tomar el control. Peligro, huye, imagina lo peor. Pero algo había cambiado. Ya no obedecía de inmediato. Miró a Narel. Tengo miedo,
dijo con honestidad, pero no quiero volver a huir de algo que todavía no entiendo. El búho asintió. Eso no es valentía, respondió. Eso es presencia. La figura que emergió entre los árboles no era una amenaza, era un animal grande, antiguo, que caminaba con lentitud. No buscaba atacar ni perseguir, solo atravesaba el bosque, siguiendo su propio rumbo. Cuando pasó, ni siquiera miró al humo. El peligro que su mente había construido se disolvió frente a sus ojos. Lumo sintió algo inesperado, no alivio inmediato, sino una tristeza suave. Tristeza por todo el tiempo perdido sufriendo por escenas que nunca ocurrieron. Por las noches sin descanso, por los días vividos a medias. Me robé la vida a mí mismo, susurró. Narel lo miró con compasión. No fuiste el único, dijo. Muchos viven así, no porque el mundo sea cruel, sino porque la mente aprende a anticipar como forma de protección, y luego olvida cuándo detenerse. Caminaron juntos hasta el claro. El cielo comenzaba a aclarar. El amanecer pintaba el bosque con tonos dorados, cálidos, reales. Lumo respiró profundamente y notó algo simple, pero poderoso. El aire entraba y salía sin exigirle nada. Siempre pensé que debía estar alerta para sobrevivir, dijo, que si me relajaba, algo malo pasaría. Y mientras estabas alerta, respondió Narel, la vida pasó sin ti. Lumo observó a los otros animales despertando. Sef corría sin pensar en el después. Iria avanzaba despacio, pero sin miedo. Ninguno parecía inmune al dolor, solo vivían donde estaban. No viven sin problemas, continuó el búho, viven sin adelantarse a ellos. Lumo comprendió entonces que su mayor sufrimiento no había venido de lo que pasó, sino de lo que nunca pasó, de futuros imaginarios que lo mantuvieron atrapado en una tensión constante. ¿Y si mi mente vuelve a hacerlo?, preguntó. ¿Y si mañana despierto otra vez lleno de ¿qué pasaría si? Narel sonrió levemente. Lo hará, dijo. La mente no desaparece. Pero ahora sabes algo distinto. ¿Qué cosa? Que no todo lo que piensas merece tu atención. Que puedes escuchar sin obedecer. Que puedes sentir miedo sin vivir dentro de él. Lumo cerró los ojos un instante. Por primera vez, no para escapar, sino para registrar el ahora. El canto lejano de un ave. El suelo firme bajo sus patas. La luz tibia del sol naciente. Nada extraordinario. Y sin embargo, suficiente. El futuro no existe todavía, dijo lentamente. Yo vivía en un lugar que no estaba. Exacto, respondió Narel. Y mientras tanto, el único día real te estaba esperando. Lumo sintió una calma nueva. No era euforia, no era una promesa de que nada malo ocurriría. Era algo más honesto, la certeza de que no necesitaba sufrir hoy por un mañana que quizás nunca llegue. Antes de irse, Narel dijo una última frase. Cuando el miedo toque tu mente, pregúntate, ¿esto está pasando ahora o solo en mi cabeza? Lumo asintió. Sabía que no sería un cambio inmediato ni perfecto. Pero también sabía algo fundamental. Podía elegir volver al presente cada vez que se perdiera. El bosque siguió siendo el mismo, pero Lumo ya no. Y así, el animal que había vivido cambiando su futuro en su cabeza, comenzó a habitar, por fin, el único lugar donde la vida sucede, el ahora. Muchas veces no nos duele la realidad, sino las historias que creamos sobre ella. Sufrimos por adelantado, imaginamos pérdidas, fracasos y peligros que nunca llegan. Y mientras tanto, la vida ocurre sin nosotros. No sufras hoy por un mañana que quizás nunca exista. Vuelve al presente. Respira. Este momento es real y es suficiente. Si esta historia resonó contigo, escribe en los comentarios qué parte te sentiste reflejado o qué miedo estás listo para soltar hoy. Y si quieres seguir encontrando historias que sanan la mente y el alma, suscríbete.